Pocos se imaginan lo espeluznante, nauseabundo y horroroso que sería traer de vuelta a criaturas que la naturaleza decidió erradicar. En Jurassic Park, la película, la primera impresión que tenemos sobre los dinosaurios es la de seres majestuosos, que dejan anonadados al Dr. Grant y la Dra. Sattler. Incluso se muestran entusiasmados por tener la oportunidad de darle un vistazo al Tyrannosaurus. La película muestra a las criaturas en general como un espectáculo, pero la verdadera naturaleza de la franquicia es más visceral, violenta y escabrosa. En este video, descubrirás que esta saga no es una novela sobre aventuras con dinosaurios. Es un libro de terror, que quizá refleja un futuro no tan lejano. Los velociraptores. En la película, los raptores son presentados como criaturas cuyo mayor rasgo a temer es su inteligencia normal, su capacidad de organización y la brutal violencia con la que acaban con sus víctimas. Incluso, practican el canibalismo para tomar el mando de sus propias manadas. En diferentes tomas, sentimos el horror, la impotencia, la respiración agitada de los personajes, al saber que no tienen oportunidad frente a estos depredadores. La película nos hace preguntarnos, ¿cómo sobrevivir a algo así? Pues incluso, un cazador entrenado y experimentado fue presa fácil de estas criaturas. Sin embargo, los raptores del cine, por aterradores que parezcan, se limitan a su papel de cazador y presa. Son letales, pero impersonales, no tan diferentes a la experiencia que podrías tener con un felino de gran tamaño, un tigre, un león, un puma. Pero en la novela, el horror cobra otro sentido. El modo de cacería de los raptores es cruel, deliberadamente doloroso, como si los que se cruzan con ellos no solo estuvieran destinados a morir, sino a sufrir, como si fueran condenados, no solo cazados. Y esto se percibe desde los primeros capítulos del libro. El primer incidente suscitado en las instalaciones de InGen, que llegó a conocimiento de terceros, fue el incidente de la mordida. Bobby Carter, una experimentada doctora, y Manuel, su asistente, reciben una visita inesperada en una isla durante una tormentosa noche. Un helicóptero de InGen aterriza en el lugar, y de él descienden unos sujetos de aspecto militar. Estos traen consigo un cuerpo al borde del desfallecimiento. Ed Regis informa a la doctora que el joven ha tenido un accidente con una excavadora. Nervioso y con el personal militar, abandona el lugar. Sin embargo, el ojo clínico de Carter detecta anomalías de alta extrañeza. El joven no solo ha perdido una cantidad considerable de sangre, sino que la escena es brutalmente grotesca. Una gran laceración se extiende desde el hombro y baja por el torso. En el borde de la herida, la carne está destrozada. En el centro, el hombro está dislocado, con los pálidos huesos expuestos. Un segundo tajo corta profundamente los gruesos músculos del muslo, lo suficientemente hondo como para dejar al descubierto la pulsación de la arteria femoral. La pierna del muchacho parece haber sido desgarrada. Inmediatamente, Bobby se percata que el incidente no fue producto de un riesgo de trabajo como Ed lo señaló, pues el muchacho cuenta con cortes en los brazos y manos. Carter lo interpreta a la perfección. Esto fue un ataque, pero no de un animal que conozca, y las cosas se tornan aún más perturbadoras. En sala, los doctores proceden a preguntar a la víctima qué le sucedió. El joven, con un esfuerzo casi sobrehumano, responde: Raptor. El asistente Manuel queda paralizado, y a Carter le parece incomprensible lo que dice el joven. Sorprendentemente, Manuel dice que está hablando de las jupias, espíritus nocturnos, vampiros que secuestraban niños, sin rostro, los cuales habitan las montañas de Costa Rica. En la novela, los raptores no eran solamente animales peligrosos que cazaban, eran espectros, aberraciones, los cuales estaban rodeados de misticismo y superstición, criaturas salidas del inframundo. Estas creencias de los costarricenses están muy bien justificadas cuando la novela nos comienza a describir la muerte que presencian la doctora Carter y Manuel a causa de uno de estos abominables seres. La herida es extremadamente profunda, que parece haber sido hecha con la navaja más afilada. Supura una clase de espuma blanca, de la cual emana un olor asqueroso, un olor descrito como de putrefacción y muerte. En su último aliento, el muchacho se desvanece. Los doctores intentan comenzar los trabajos de resucitación, y cuando estos le dan la espalda, como un zombie con pupilas extremadamente dilatadas, el joven despierta y comienza a dar alaridos de dolor que asustan tanto como su aspecto sudoroso y desorientado.
solo para comenzar a vomitar sangre a raudales. El joven convulsiona violentamente sin control hasta que cae al piso, y la escena se torna aún más grotesca. El blanco piso de la habitación se tiñe de un espeluznante rojo vivo. La sangre está por todos lados. Finalmente, una quietud y silencio sepulcral. Desvaneciéndose ante la vista de los doctores y sin poder hacer nada, el joven da un último suspiro. Los doctores miran atónitos, sin poder hacer nada. Está más que claro que su muerte no puede atribuirse a las heridas mismas en sí o a la pérdida de sangre. Ese escenario es como si hubiera sido envenenado con una de las peores toxinas jamás conocidas. La película nos deja entrever lo peligrosos e inteligentes que son los raptores, pero en el libro pasamos de lo místico a lo real. Robert Muldoon, el experto en seguridad del parque, es el único que parece entender el verdadero peligro, y no lo dice con arrogancia, lo dice con temor. Habla de los raptores con la seriedad con la que un soldado habla del enemigo que lo ha superado. Los describe como entidades que no deberían existir, depredadores con coordinación de comando militar, memoria táctica y capacidad de aprendizaje acelerado. Una vez uno lo embosca, y él mismo lo admite, casi muere. Uno solo de estos animales puede vaciar el parque en cuestión de horas, declara. Insiste que tener más de 2 de este espécimen es una locura. De acuerdo con el libro, los velociraptores eran tan inteligentes como un chimpancé, y de igual manera que estos, tenían la capacidad de abrir puertas. Los raptores no solo cazaban, operaban, simulaban patrones para atraer a sus víctimas, exploraban rutas de escape y probaban puntos débiles. Para Muldoon, los raptores no eran animales, eran una fuerza hostil, y la isla, un campo de batalla. Pero quizá, uno de los escenarios más horripilantes de la novela que nos deja ver la naturaleza de estas atroces criaturas es la siguiente. En la película, la escena de los raptores abriendo puertas es escalofriante, pero en la novela, la morbosidad de las criaturas repugna a la razón. El libro describe que los raptores no solo están buscando a Tim y Alex como objetivos de caza, sino para divertirse con ellos. De caer en las garras de estos horrorosos seres, su destino se ilustra de la siguiente manera. Los raptores llegan al centro de incubación, donde los bebés que vemos en la película aparecen en esta sección. Allí, Tim observa con horror cómo un raptor adulto sostiene en sus fauces a una cría, mientras un segundo se abalanza sobre ella, tirando de sus pequeñas y frágiles patas con fuerza salvaje. Ambos depredadores luchan entre sí por el control del pequeño cuerpo, como si el sufrimiento del animal fuera irrelevante. La escena se vuelve aún más perturbadora cuando los chillidos agudos de la cría se mezclan con el sonido húmedo de la carne desgarrada y huesos separándose de los cartílagos, mientras su sangre gotea entre los cuerpos, tiñendo el suelo como viva pintura escarlata. El caer en las fauces de estos depredadores era un destino del que Tim debía escapar a toda costa, pues había presenciado lo maquiavélicos y horrorosos que eran estos seres a la hora de cazar. Horrores en miniatura. Como podrás observar, la novela capta con crudeza la verdadera consecuencia de la ingeniería genética sin control, algo que las películas apenas rozan y que no logran transmitir a plenitud. Incluso criaturas tan pequeñas y en apariencia inofensivas como los Compsognathus se convierten en una amenaza verdaderamente aterradora. En el cine, son retratados como depredadores persistentes, oportunistas, apenas molestos, pero peligrosos. Sin embargo, en la novela, son algo completamente distinto. Son sigilosos, venenosos y especialmente crueles. Imagina esto por un segundo. Ser mordido por una rata no es un rasguño, es un dolor agudo, punzante, que atraviesa la carne como una aguja oxidada. Hay testimonios de personas que mientras dormían fueron mordidas. Lo perturbador, ni siquiera despertaron con la primera mordida. Las ratas, como los compis, no atacan por defensa, atacan por comida. Y si no hay resistencia, siguen masticando. En condiciones extremas, se han reportado casos en que bebés, ancianos o indigentes fueron literalmente devorados por estos roedores. Los compis en la novela tienen un comportamiento similar a las ratas, pero con un giro aún más macabro. Su saliva contiene una neurotoxina que adormece el cuerpo y vuelve lenta a la víctima. La presa no puede moverse, no puede gritar, solo siente como pequeñas mandíbulas van arrancando pedazos mordida tras mordida. En la novela, una muerte en las garras de los compis es descrita de una manera horripilante, oscura y casi ritualista. Una enfermera en turno nocturno, durante una tormenta, ingresa a revisar el área de cuna, donde un recién nacido reposa.
La energía se ha cortado por la lluvia. Escuchando un chirrido como de rata, aprisa abre la puerta para asegurarse que el bebé esté bien. Una vez ahí, con su linterna, una extraña figura, como ave, como lagartija, refleja con brillantes la luz de su linterna en sus ojos. Al asumir que se trata de un ave que ingresó por la ventana, intenta asustarla, pero algo raro sucede. La criatura tiene una colorización rojiza que escurre de su boca. Se aproxima a la cuna y ve a una criatura más agitar con fuerza su cuello. La escena es grotesca. Uno de los compis acaba de arrancar un pedazo de rostro del bebé. Lo perturbador es cuánto sufrimiento tuvo que soportar aquel niño antes de caer con las mordidas, antes de dar su último aliento, sin poder mover ni un solo músculo, por el veneno de los compis. Una muerte inimaginable y silenciosa, ciertamente aterrador. El siniestro Hammond. Uno de los cambios más significativos que eleva la sensación de horror en la novela es el comportamiento del viejo Hammond. En el cine, Hammond es un abuelo soñador, carismático, entrañable, un hombre que quiere compartir con el mundo su asombro por los avances científicos, alguien que cree en la maravilla del descubrimiento. Pero en la novela no solo se le quita el aura bondadosa, se le arranca la máscara. Detrás de la sonrisa cortés se esconde un personaje oscuro, un hombre impulsado no por el deseo de maravillar, sino por una ambición ciega. Su mente no está poblada de dinosaurios majestuosos ni de parques para niños, está infectada por el poder, por la codicia, por la idea de ser el amo de una nueva era biológica. En la novela, Hammond es un mentiroso y manipulador, que a partir de engaños y cruel experimentación atrajo la atención de inversionistas para concretar su sueño. Hammond ve a sus empleados como herramientas desechables y a los dinosaurios como productos. Según la novela, la visión de Hammond para con los animales es crear el próximo Walkman. Hammond denomina sus creaciones como productos biológicos de consumo. Su idea es que puede haber dinosaurios en cada hogar. La novela nos relata que Hammond llevaba consigo un elefante en miniatura, que había logrado crear a través del empalme genético con roedores, y aunque curioso a la vista, Hammond siempre advertía que no debían acercarse a la jaula del animal, pues era algo impredecible. El libro describe que el animal mostraba comportamientos erráticos, muchas veces emitiendo chirridos extraños y lanzándose violentamente contra la jaula, como si siempre estuviera de mal humor. Los colmillos se atoraban en la jaula y padecía de diversas deformidades óseas, además de acarrear distintos problemas de salud que complicaban su vida. El animal supuraba pus entre los pliegues de su piel y colmillos. La criatura no vivía mucho, apenas unas semanas, por lo mucho meses, y Hammond siempre se ponía muy nervioso de que el animal falleciera antes de que sus genetistas tuvieran otro listo, pues este era el gancho para sus inversionistas. La crueldad y ambición de Hammond no tiene límites en la novela, pues incluso se nos relata que el Dr. Wu intentó advertirle que había que revisar las especies de dinosaurios, pues algunas eran demasiado peligrosas y se podían mejorar, a lo que Hammond respondió molesto que las especies estaban bien así y no había necesidad de cambiar nada, ignorando la voz de los expertos. Al igual que su elefante, los dinosaurios mostraban comportamientos erráticos y una violencia extrema. Además, muchos también tenían algunos problemas fisiológicos. Pero en cuanto a Hammond, el libro ilustra que cuando todo se desmoronaba a su alrededor, su única preocupación seguía siendo el sueño, no las vidas perdidas o los horrores cometidos, no los monstruos que había desatado, sino el hecho de que su legado no sería admirado, por lo que su fatídica muerte, en garras de los compis, está más que justificada. Cascabeles. Abordando las anomalías genéticas, en la cinta, el Dilophosaurus es presentado como una criatura peligrosa y sin duda aterradora, pero en el libro es incluso peor. Esta es la primera especie en mostrar comportamientos y rasgos propios inesperados. En determinado punto, se dan cuenta que la criatura cuenta con un veneno paralizante que puede escupir a más de 15 metros, y que esta sustancia produce parálisis neuromuscular, incluso ceguera si llega a caer cerca del rostro. Esto es descubierto tras un incidente con un trabajador del parque. El consejo asume que esto podría ser un riesgo para los visitantes, así que los veterinarios e ingenieros del parque intentan retirar 2 sacos glandulares del animal, donde ellos deducen produce el veneno, fracasando en el intento. La realidad es que ellos no tenían ni idea cómo es que la criatura producía dicho veneno. Por si esto no fuera suficiente, en la novela, el Dilophosaurus es enorme, con más de 2 metros de altura y 15 metros de largo.
casi como un auto compacto, pero su tamaño no es lo más impresionante. Algo aterrador acompaña la presencia de la criatura, pues según se describe, esta se revela a través de un ululeo que eriza la piel, como el cascabel de una víbora, advirtiendo que te alejes de ella. Dennis Nedry sería testigo de este horror. En la novela, su final es algo más lento y más cruel. Perdido en la selva durante la tormenta, Nedry escucha ruido entre los árboles. Cree que podrá espantar a la criatura, incluso se ríe, pero el Dilophosaurus aparece entre la neblina, y entonces escupe. El líquido le cae en la cara, ardor, oscuridad, náusea. Nedry tropieza, cae al barro, el cual se le mete en la boca. Intenta gritar, pero su voz es absorbida por la lluvia. Luego el primer mordisco. No es profundo, pero es certero. La criatura lo prueba y gusta de él. Paralizado, ciego, húmedo y desesperado, Nedry ya no puede defenderse. Siente como un cuchillo de fuego ardiente atraviesa su abdomen. Nedry, ahora ciego, intenta entender qué sucede. Para apaciguar el dolor, abraza su estómago con sus manos y ahora sostiene una viscosa y tibia sensación entre sus dedos. Nedry está sosteniendo sus propias vísceras salientes, solo para que después su cabeza sea apretujada entre unas enormes fauces, cuyos dientes se entierran como clavos alrededor de su cráneo, implorando que todo termine pronto. Tyrannosaurus. En la película, el Rex es presentado como una criatura majestuosa que actúa instintivamente y que al final incluso asume el papel de una especie de antihéroe, llegando a poner en su lugar a los raptores. Sin embargo, la novela señala diferencias sustanciales, y no solo porque no hay uno, sino que una cría lo acompaña. En pantalla, el abogado Donald Genaro es devorado por el Rex, pero en el libro, esa escena corresponde en realidad a Ed Regis, publicista de Ingrid, el mismo hombre que entregó a la doctora Carter al joven atacado por un raptor. En la novela, Regis cae por un barranco y es atacado por sanguijuelas, una escena grotesca que refuerza su humillación. Poco después intenta buscar ayuda, pero se topa con la cría del T-Rex, que él observa en silencio entre el follaje. Regis intenta ahuyentar con gestos, como si estuviera en una jaula de circo frente a un león. El joven dinosaurio, sin embargo, juguetea con él, como si supiera que tiene el control. Regis cree que aún puede dominar la situación, hasta que el animal decide abalanzarse y acabar con el juego. Un alarido de dolor rompe el silencio de la selva, ante la mirada atónita del Dr. Grant y Tim, quienes presencian la escena desde lejos. Lo último que queda de Regis es un fémur destrozado, que más tarde encuentran Donald Genaro y Muldoon en medio de la maleza. Luego de sobrevivir al ataque del Rex y escapar al bosque, el Dr. Grant y los niños toman una balsa para continuar su huida por el cauce del río que atraviesa la isla. En esta sección son atacados por el Rex, quien pacientemente los acecha e intenta devorarlos en el río, como si se tratase de un gigantesco cocodrilo, mostrando que, en el Parque Jurásico, no hay un solo lugar seguro. Sin heroísmo. En la película tenemos un cierre épico que permanece en el inconsciente colectivo de las masas. El Rex irrumpe en el último segundo dominando a los raptores. Ruge bajo una lluvia de escombros y se convierte simbólicamente en el salvador de los protagonistas. Pero el final de la novela es más fatídico y profundamente más oscuro. La amenaza final para los sobrevivientes no es un duelo de bestias, sino los incansables e inteligentes raptores, que los persiguen a través de pasillos, túneles y laboratorios. El parque se ha transformado en una trampa mortal. Las muertes se acumulan, y entre ellas una destaca por su crueldad irónica. John Hammond, el creador del sueño, yace solo en la jungla con una pierna rota, delirando, hasta que un grupo de compis, esos pequeños dinosaurios que él consideraba inofensivos, lo rodean y comienzan a devorarlo vivo. Cuando la ayuda finalmente llega, los protagonistas no escapan en gloria. Están heridos, exhaustos y traumatizados. La salida de la isla no es entre música y esperanza, sino bajo estruendos de explosiones y columnas de humo, mientras el gobierno de Costa Rica inicia un bombardeo para erradicar todo rastro del parque. No hay libertad esperándolos, son retenidos contra su voluntad, aislados e interrogados. El Dr. Grant, aún procesando el horror, recibe el último golpe. Algunas especies han escapado. El libro no cierra con redención, sino con incertidumbre, angustia y la sombra de una catástrofe aún mayor. Con la profecía matemática de Ian Malcolm cumplida, la teoría del caos: no lo puedes controlar todo, la vida se abre camino.
Aunque las películas no le han hecho justicia al horror científico que Michael Crichton intentó darle a su obra Jurassic Park, en este canal ya es costumbre que hablemos de los perturbantes horrores que trae consigo la franquicia. Y te aseguro que los que verás aquí cambiarán para siempre tu manera de ver la saga. Estos son algunos datos perturbadores de Parque Jurásico. Seguramente te preguntaste en algún momento qué fue primero, el huevo o la gallina. Si aplicamos esa lógica a Jurassic Park, la novela nos respondería que ambos existen de manera simultánea. Quizá esta duda no había pasado por tu mente, pero si alguna vez llegaste a sentir intriga de cómo InGen trajo de vuelta a la vida estos monstruos prehistóricos, que después llamó dinosaurios, fue a través de un proceso mecánico que utilizaba huevos de plástico, así como lo oyes. En la novela, el Dr. Henry Wu comenta que los huevos son de plástico. Los embriones se insertan en forma mecánica y después salen del cascarón. InGen utilizaba un sofisticado proceso similar a una impresión 3D para crear estos huevos. Pero lo verdaderamente curioso es que debido a la forma en que se llevaba este proceso, el Dr. Wu declara que ni ellos mismos tenían idea de lo que saldría de esos huevos. Además, a diferencia de lo que se muestra en la cinta, la novela describe que el laboratorio en realidad está rodeado por una luz infrarroja que baña la habitación, vegetación y una densa niebla que recorre la sala, humedeciéndola, haciendo de esta un ambiente terrorífico, y no así un pulcro laboratorio minimalista como se muestra en la cinta. Un detalle que resulta profundamente incómodo es la descripción que se da acerca de algunos dinosaurios, particularmente los carnívoros. Si pensabas que el horror solo se manifiesta a través del aspecto y conducta de las criaturas, déjame decirte que no podrías estar más equivocado. Los dinosaurios de Parque Jurásico guardan un detalle escabroso. La novela describe que la saliva de los raptores tiene un olor terrible, además de que técnicamente es venenosa, degradando los tejidos, como si la digestión comenzara aquí. La novela describe este olor como podrido, putrefacto y a muerte. Esto se vincula profundamente con los rellenos del genoma que realizó InGen para llenar los espacios en la secuencia de ADN. Muchos dinosaurios se hicieron de características que no tenían. Degradar los tejidos abiertos al contacto con la saliva de estos depredadores parece un mecanismo torcido de tortura por parte de la naturaleza, hasta que recordamos que esto fue hecho por hombres que jugaban a ser Dios. Ser mordido por un raptor significaba que la tortura comenzaba desde el momento en que entrabas en contacto con su saliva. Un detalle en la novela que me ha servido para alimentar algunas de las teorías que he presentado en el canal viene de un fragmento poco discutido en el libro, pero muy revelador. Como sabemos, el papel de InGen no estaba limitado solo a experimentar con dinosaurios, y como sabemos, el Hammond de la película no es el anciano agradable y soñador en la novela, sino un viejo ambicioso y perturbado, que tenía afición por los experimentos genéticos con la meta de venderlos como productos biológicos de consumo y así enriquecerse. Por lo que los experimentos de InGen en la novela no se limitaban simplemente a los dinosaurios, sino también a otras especies. La novela señala que una sección del parque está repleta de flora prehistórica, mucha de la cual es peligrosa para los humanos. Pero no solo eso, la novela describe que Alan, Timmy y Lex tienen un encuentro con una libélula gigantesca, del tamaño de un brazo humano. Lo aterrador, la meganeura fue un insecto que vivió en el Carbonífero, cuando estos eran tan grandes como un humano adulto. Si InGen replicó a la meganeura, ¿qué otros horrores pudo tener en sus laboratorios? Sin duda es un detalle intrigante, pues ese insecto no fue puesto en el parque por casualidad, sino por un elaborado proceso de clonación. Y dadas las ambiciones de InGen, no podemos afirmar que fuera el único insecto clonado en el parque. ¿Quién sabe qué otros horrores estaban en los centros de clonación del parque? Y hablando de experimentos, seguramente te preguntaste, ¿qué sucedía con los fallos? La novela nunca se detiene a describir qué ocurría con los dinosaurios que no funcionaban, de manera literal, pero uniendo las piezas, quizás se encuentre lo más inquietante. Sabemos que el ADN estaba incompleto, que se rellenaba con otras especies, y que el proceso no siempre daba el resultado esperado. Algunos embriones simplemente no prosperaban, otros no cumplían con lo que InGen consideraba aceptable. Estos
eran desechados, destruidos, o bien nunca salían a la luz, al no tener idea de lo que hacían realmente ahí, pues como dijo Wu, no sabemos con certeza qué saldrá de esos huevos. Así que si algo salía mal, se reemplazaba y se continuaba. Esto explica la inspiración que tomó la última entrega de Jurassic World con el Distortus Rex. En Parque Jurásico, la vida creada en el laboratorio no tenía un valor propio, tenía un estándar, y si no era alcanzado, desaparecía del proceso sin dejar rastro. ¿A dónde paraban los experimentos fallidos? Eso sería un tema interesante para un siguiente video. Un tema poco explorado en las películas, pero que sin duda pone la piel de gallina, es la muerte programada en la novela. En la película se usa para justificar la imposibilidad reproductiva de los especímenes, pero en el libro se habla de la lisina como un mecanismo de control remoto para contención de los dinosaurios. Según Wu, privar a los animales de lisina hace que estos sean sus prisioneros. Lo menciona de manera literal. Si los animales no reciben suficiente, entran en un estado de shock, para después caer en coma y finalmente morir. Esto supuestamente aseguraría la permanencia del animal dentro del parque y su imposibilidad de sobrevivir en el mundo real. Sin embargo, esto es burlado fácilmente por los especímenes, y Wu comienza a cuestionar los métodos de control del parque, quedando en evidencia que todo en Parque Jurásico era una mentira, y que realmente los dinosaurios estaban escapando y se estaban reportando ataques fuera del parque, algo que InGen intentó ocultar a toda costa. Un argumento común en las películas es la inteligencia de los dinosaurios, lo cual también es mencionado en la novela, pero un detalle poco conocido, que probablemente es aún más aterrador, es el hecho de que algunos dinosaurios parecen bastante más tontos de lo que deberían ser, lo cual los hace aún más peligrosos. Tim tiene un encuentro con un Stegosaurus, el cual es descrito como un tanque de guerra viviente, con sus alargadas placas caminando entre la niebla. Esto después del ataque del T-Rex a los vehículos. Tim describe a la criatura como una tortuga tonta y gigantesca, que en cualquier momento podría aplastarlo o atravesarlo con su cola. Menos inteligencia, más fuerza bruta. Monstruos sin control que apenas están entendiendo su lugar en la cadena alimenticia. Un peligro andante que demuestra que incluso lo que parece inofensivo o que debería ser inofensivo en Jurassic Park realmente puede ser terriblemente peligroso. La muerte de Nedry es sin duda uno de los mejores momentos de la saga de Jurassic Park. Sin embargo, queda muy corto a comparación de la novela, donde los detalles son exquisitamente atroces. Según la novela, Nedry experimenta un terrible dolor en los ojos tras recibir la saliva del Dilophosaurus en la cara, para luego sentir lo que el libro describe como un cuchillo de fuego que atraviesa su abdomen, notando una sensación tibia entre sus manos, para darse cuenta que está sosteniendo sus intestinos. Finalmente, Nedry cae al suelo y es tomado por la cabeza, sintiendo una presión terrible en ella. Luego es levantado del suelo. Está entre las mandíbulas del Dilophosaurus, el cual debemos decir también es mucho más grande en la novela. Pero esto seguramente ya lo habías escuchado anteriormente. Lo verdaderamente perturbador viene cuando la novela insinúa que el animal examina a Nedry, básicamente confundiéndolo con uno de su especie por la capucha, sobreentendiéndose que el animal tiene intenciones de apareamiento, pero cuando descubre una figura diferente, esto detona el ataque. Biológicamente perturbante. Uno de los mayores detalles que da la novela, el cual posiblemente jamás veamos en ningún tipo de adaptación, debido a la brutalidad de la escena, es la manera en la que Tim y Lex escapan de los raptores. Mientras están en el pabellón, un bebé velociraptor se une a Tim y Lex. La novela describe que la pequeña criatura juguetea con Tim, intentando atacarlo, cuando de repente dos raptores adultos entran en la sala. El bebé está jugueteando con Tim, trata de morder su cuello, y dado que no deja de hacer ruido, los raptores comienzan a acercarse. La idea de Tim es arrojar al pequeño bebé a los raptores para que éste los distraiga. Sin embargo, no coincide lo que está a punto de ocurrir. Uno de los raptores adultos olfatea a la cría, como reconociéndola,
pero de repente la toma entre sus mandíbulas, mientras sus patas cuelgan del hocico del adulto. Un segundo raptor se aproxima y Tim escucha los chirridos del bebé, sus huesos triturándose, mientras intenta escapar. Los adultos terminan despedazando al pequeño raptor en una de las escenas más gráficas que describe la novela, y que, si me es posible, dejaré anclada en el comentario de abajo. Finalmente, una de las diferencias más significativas con las películas es que el gran científico que trajo a la vida de nuevo a los dinosaurios no sobrevive en la novela. La muerte de Wu es una de las más terribles. Su legado muere con el parque. Durante el ataque de los raptores en el recinto, Wu mantiene una puerta abierta para esperar a la doctora Sattler, pero desde el techo se ve descender una sombra gigantesca. Wu es literalmente arrancado de la puerta y Muldoon escucha a él gritar. Llega hasta la puerta y, al mirar afuera, ve que Wu está tendido de espaldas, con el cuerpo abierto por un profundo tajo hecho por la garra del raptor. El animal tira de la cabeza hacia atrás de una forma espasmódica, sin control, maquiavélica. Después se dirige al estómago de Wu e intenta arrancar sus intestinos mientras este aún está vivo. Wu estira todavía débilmente los brazos para quitarse de encima la cabeza del animal, mientras este devora sus tripas, con Wu sintiendo todo lo que le está sucediendo. El creador muere a manos de su creación. Podrías pensar que Jurassic Park, The Lost World, es un espectáculo visual y una de las películas más legendarias que han existido para los amantes de los dinosaurios, y en efecto es así, pero como ya sabemos, su homólogo en novela es mucho más visceral, aterradora e impactante, algo que nunca veremos en pantalla grande, pero estaré encantado de mostrarte en este canal. La asombrosa cinta de El Mundo Perdido intentó mostrar a Isla Sorna como un santuario donde los dinosaurios podían crecer en libertad, haciendo a Hammond nuevamente una especie de héroe. La cinta muestra a los dinosaurios prosperando y creciendo en libertad, hasta que, como siempre, malvados intereses humanos se interponen en el desarrollo de la vida por su desmedida ambición. Sin embargo, en la novela no es precisamente lo que sucede. Crichton describe Sorna como un escenario de pesadilla. En esencia, el interés principal de la investigación de la novela se da a partir de la aparición en las costas de restos de animales extraños en las playas de Costa Rica. Esto detona el interés de Richard Levine, un paleontólogo que, tras observar esta evidencia, está convencido que existe un mundo perdido, y está en lo correcto, dado que Sorna en la novela es una selva tropical asfixiante, donde el calor y la humedad son constantes, dificultando la respiración y supervivencia. Sin preparación, cualquier humano promedio morirá. La isla, además, está llena de instalaciones abandonadas, cables sueltos, basura, dejando la idea de un santuario y tratándola como una fábrica abandonada, la cual la selva está devorando constantemente. Por lo que los peligros de la novela no solo son los dinosaurios, sino que la misma isla parece un ambiente sucio, industrializado y peligroso, muy diferente al concepto de la selva limpia y presencia estéril planteada en la película. Sorna es retratada en la novela como un vertedero biológico que está llegando a su fin, y no así como un próspero refugio para dinosaurios. Otra realidad evadida en las primeras entregas son las complicaciones biológicas. El matemático Ian Malcolm se percata de los horrores cometidos durante el desarrollo de Parque Jurásico, dejando en claro en la novela que, en realidad, el espectáculo de Hammond era demasiado bueno para ser verdad, y su principal objetivo era presentarlo como innovador y exitoso, diciendo que el parque original tenía un criadero donde los pequeños dinosaurios salían del cascarón, mientras visitantes observaban asombrados, pero nunca surgían contratiempos, ni crías muertas, ni malformaciones, ni complicaciones de ninguna clase. Según Malcolm, la presentación de la tecnología de Hammond era deslumbrante y se aplicaba sin el menor tropiezo, pero como cualquier tecnología manufacturera, los resultados iniciales son lentos. Así que Hammond debía de producir miles de embriones por cada nacimiento con éxito. Eso implicaba una enorme operación industrial y no el pequeño e impecable laboratorio que les había mostrado, por lo que los laboratorios de Sorna no eran solamente cunas para albergar a criaturas recién nacidas, sino un cementerio de horrores y errores.
El elevado nivel de gore contenido en la novela queda perfectamente ilustrado con la muerte del personaje de Howard King, un empleado de Biosyn, personaje que no aparece en la película, pero que tiene una horrible muerte en la novela. Howard tiene un encuentro con una manada de raptores ornaensis y unos invitados sorpresa. Ahí encuentra un trágico destino. Al intentar huir en un jeep, King es atacado por un grupo de pachycephalosaurus, que atacan el vehículo causando daños en el radiador y la carrocería, dejándolo inutilizable. King, presuroso por huir, decide ir a pie hasta la costa. Listo para correr, se da cuenta que los pachys huyen perdiendo el interés en él. Sin embargo, en su huida, King cae por una ladera. Confundido y lastimado, se encuentra con una manada de raptores. Piensa que tendrá la misma suerte que con los pachys, hasta que el hombre observa lo que él describe como un lagarto gigante avanzar a una velocidad increíble hasta él. Intenta correr. Con los pulmones en llamas y el cuerpo al límite, reúne las últimas fuerzas para intentar escalar un árbol. Pero es entonces que un golpe brutal lo alcanza por la espalda. Siente como si el mundo se quebrara. Un dolor agudo le atravesó el cuerpo y no necesita mirar para saber que se trata de la garra del raptor atravesando su espina. El hombre cae al suelo, intenta rodar, pero ya es inútil. El peso del animal lo aplasta contra la tierra. Está inmóvil, boca abajo, escuchando el gruñido grave y húmedo justo encima de él. El dolor es insoportable, la cabeza le gira, está a punto de apagarse. Después, siente el aliento ardiente en la nuca. El terror lo invade por completo, y de pronto, algo se rompe en su interior. Una calma lo envuelve. Todo se vuelve lento, distante, como si ya no estuviera allí. Observa las briznas de hierba frente a su rostro crecer desde la tierra, con una claridad irreal. El dolor sigue ahí, pero ya no le pertenece. De repente, las fauces del animal se cierran sobre su cráneo. En ese momento, él ya está muy lejos. Lo último que escucha es el crujir de su cuello en las fauces de la bestia, y en un santiamén, todo se vuelve negro. Pero posiblemente, el verdadero terror se encuentra en la visión del grupo de supervivientes, quienes horrorizados observan a los raptores enardecidos desmembrar el cuerpo de King. Los animales devoran sin piedad su cuerpo, bañando sus hocicos de sangre, casi de manera ritualística. Atónitos, sin dar cabida a lo que observan, contemplan cuál podría ser su final en el infierno de Sorna. La ferocidad y abominable comportamiento de los raptores en la segunda novela es muy superior a su primera aparición. El personaje de Sarah Harding, que ha observado a grandes depredadores en África, está atónita por la organización e inteligencia con la que cazan los raptores, de una manera muy superior a cualquier depredador actual vivo. Sin embargo, lo que en un principio parece fascinarle y ve como un gran descubrimiento, pronto se desvanece al ver el salvajismo y la forma tan primitiva de organización a la hora de alimentarse, con una ausencia total de jerarquía, como en el mundo real. Los raptores pelean entre sí, muerden y se atacan. Su sorpresa pronto se transforma en horror cuando observa cómo un raptor joven se acerca a pelear un trozo de carne con los adultos, y uno de estos sumerge su garra en su estómago como un latigazo, desparramando sus intestinos, convirtiéndose ahora en parte del festín, y con un segundo raptor devorando sus entrañas. Los adultos pronto comienzan a pelear por los intestinos, estirándolos entre sus hocicos, mientras el joven raptor aún está vivo e intenta defenderse. La escena deja perturbada a Harding, haciendo que se retire rápidamente del lugar, convencida de que realmente se encuentra en un mundo perdido. Si bien en la cinta se habla de forma muy somera sobre la adaptación de las especies al ambiente natural, la novela juega con el horror evolutivo para la adaptación natural en ambientes no controlados. Levine señala que la visión del Rex en el parque está influenciada por la cruza con anfibios, como las ranas, que pueden percibir movimientos. Sin embargo, los Rexes de la isla parecen haber evolucionado y gozan de la visión de un depredador de primera categoría y un olfato excepcional, haciéndolos mucho más peligrosos que los del parque original, reflejando la brutal adaptación que los especímenes tenían al ambiente hostil de la isla. Decir que en Sorna había dinosaurios zombies sería exagerado, hasta que prestas atención a esta sección del video. En The Lost World, los científicos descubren que muchos dinosaurios no estaban muriendo por depredadores ni por accidentes del entorno, sino por un proceso interno, lento
y profundamente inquietante. Algo en ellos se estaba corrompiendo. ¿La causa? Priones. Proteínas mal plegadas que no matan de inmediato, sino que corrompen el sistema nervioso, reescribiendo el cerebro poco a poco. Los dinosaurios se contaminaban a través del consumo de carne de cordero infectada. Los efectos se acumulaban en la cadena alimenticia y con el tiempo comenzaban a aparecer los síntomas: desorientación, comportamientos erráticos, agresividad extrema sin motivo claro. Esto se veía incluso en animales herbívoros y pacíficos, como debieron ser los hadrosaurios. Sorna era un infierno de organismos funcionales con el cerebro descomponiéndose en tiempo real, mostrando un deterioro cognitivo, conductas caníbales entre depredadores, comportamientos erráticos y agresividad extrema. Cuando lo ves así, la idea de dinosaurios zombificados no es tan exagerada como crees. Pero sin duda, el mayor horror en Sorna no eran los T-Rex o los raptores, sino un espécimen que no vieron en el parque original, una quimera diseñada para la emboscada y caza. Para el final del libro, presenciaremos una de las escenas más aterradoras. El grupo de sobrevivientes es seguido por los raptores, cuando de repente, estas bestias frenan su avance de golpe. Hay un monstruo mayor acechando en la oscuridad de las instalaciones. Thorn, otro personaje que no tiene un papel directo en la película, se detiene en un cobertizo, escuchando las pesadas gotas de lluvia en la lámina, el martilleo. De repente, escucha el resoplido de lo que suena como un caballo gigante. Thorn empieza a sudar, se siente en peligro, pero en la oscuridad de la noche no puede distinguir lo que lo acecha. Thorn sabe que hay algo ahí, escucha los silbidos de los raptores en el valle, preguntándose por qué no llegan al pueblo. Observa y piensa, y entonces recuerda. El tiranosaurio había pasado por allí, e incluso él pasó rápidamente. Bingo, el miedo que siente, ese resoplido, es el territorio de otro animal. ¿Pero qué animal? ¿Qué podría asustar a un Rex? Thorn observa atento. Entonces, en la oscuridad ve dos siluetas gigantescas que son alumbradas por una luz a la distancia. Thorn descubre que los arbustos frente a él no son plantas, sino dos dinosaurios de enorme tamaño perfectamente camuflados. Sus pieles cambian de color y patrón, imitando hojas, estructuras metálicas y hasta las sombras proyectadas por las ventanas, volviéndolos casi invisibles, incluso a corta distancia. Son camaleones gigantes, con una capacidad de mimetismo extraordinaria, muy superior a la de cualquier camaleón conocido. Y en ese momento, Hardin añade: Carnotaurus astrae. Thorn oye un susurro. Al cabo de un instante ve avanzar a los monstruos hacia el cobertizo, amenazantes y resoplando. Sus pieles cambian de dibujo y color mientras caminan. Es difícil seguirlos. Thorn se percata que estos demonios son extremadamente inteligentes, pues hacen espacio para avanzar entre la angosta entrada, esperando como un equipo táctico bien organizado. Finalmente, Thorn es salvado cuando Sarah Harding descubre que iluminar a los dinosaurios les causa incomodidad, quizá por un factor adaptativo a la luz en su piel, que los hace fotosensibles y causa molestias a su adaptación. Las bestias finalmente se retiran en la oscuridad, a esperar a su próxima víctima. El afán de tratar de hacer un producto apto para consumo de todas las masas y hacerlo lo más redituable posible, llegando a las audiencias más pequeñas, sumado al interés que despiertan los dinosaurios en las mentes infantiles, ha dado lugar a que la oscuridad contemplada por Crichton en sus novelas sea ocultada por un ambiente más aventuresco. Pero para los verdaderos fanáticos, existen esta clase de videos que revelan los detalles más perturbadores de una novela de horror científico. ¿Qué horrores ocultaba la sección restringida de Mundo Jurásico? Pocos saben que, detrás de las fascinantes e inocentes atracciones del parque, detrás del lujo, la opulencia, el estatus, detrás de los pacíficos y majestuosos herbívoros, e incluso detrás de los terribles pero familiares carnívoros como el Tyrannosaurus Rex, Mundo Jurásico ocultaba en secreto otros proyectos que nunca fueron parte del espectáculo, proyectos biológicos tan oscuros, experimentales o inestables que ni siquiera el público ni muchos empleados podían saber de su existencia. Bienvenidos a la sección restringida, un rincón oculto de la isla, sellado con protocolos de máxima seguridad,
donde los errores no se anunciaban, se enterraban. Gracias a material complementario, tanto oficial como derivado de fuentes narrativas secundarias, sabemos que hubo muchos rincones de Isla Nublar y del propio Jurassic World que jamás fueron explorados en pantalla. Uno de los primeros indicios de esto fue la confirmación de especies como el Allosaurus y el Carnotaurus. Ambos carnívoros estuvieron presentes en la isla, sin embargo, no aparecieron en la primera película ni en el mapa de atracciones del parque. Reforzando un punto, InGen tenía otros experimentos y especies bajo la manga. Para reforzar la teoría, también sabemos que InGen disponía del genoma de especies sumamente peligrosas como el Metriacanthosaurus, un depredador terrible y feroz, cuyo nombre apenas figura en muestra de ADN dentro de un maletín como una preciada carga, como si se tratase de un secreto que nunca debía ver la luz. Estos casos sugieren un patrón. Existieron criaturas en el parque que nunca fueron exhibidas al público, y el motivo podría ser más perturbador de lo que parece. Pero incluso, estas criaturas feroces, como pueden parecer, solo son la superficie del iceberg, porque lo que se oculta más allá, en el verdadero corazón de la sección restringida, no solo desafía la ética de la ciencia, sino que cuestiona el límite mismo de lo que debían permitirse crear. La información oficial sobre lo que se almacenaba en la sección restringida jamás fue revelado al público. Comunicados, mapas, registros, nada. No había menciones de su contenido, pero si analizamos con cuidado y juntamos las piezas correctas, es posible deducir qué horrores permanecen encerrados tras esos muros. Lo primero que debemos considerar es lo siguiente. Jurassic World nunca publicó una lista completa de las especies presentes en la isla. El hecho de que criaturas como el Allosaurus, el Carnotaurus, estuvieran ausentes en el material promocional y de los recorridos turísticos lo demuestra. ¿Cuántas otras especies fueron deliberadamente omitidas? Por lo que una pregunta lógica emerge: ¿qué otros depredadores estaban siendo ocultados del conocimiento del público? ¿Y con qué propósito? Para ilustrarte, quiero traer a tu memoria un caso especialmente llamativo, el del Giganotosaurus. Sabemos con certeza que su ADN fue utilizado como parte del ensamblaje genético de la Indominus Rex, lo que implica que InGen poseía su genoma completo, o al menos fragmentos avanzados y funcionales. Con lo que sabemos de la corporación, y lo peligroso que era el experimento de la Indominus, es muy probable que su genoma estuviera completo. Si ese es el caso, ¿por qué no lo clonaron directamente? ¿No sería el Giganotosaurus una de las mayores atracciones dentro del parque? Una criatura que es capaz de rivalizar incluso con el mismísimo T-Rex, sin tener que haber recurrido primero a la Indominus Rex. En el santuario de Biosyn vemos a un Giganotosaurus vivo, pero no solo a este increíble y atemorizante gigante, sino también a uno de los herbívoros más letales que jamás caminó sobre la Tierra, el Therizinosaurus, por lo que surge la pregunta de manera inevitable: ¿de dónde los obtuvieron? Si fueron creados antes de la caída de Jurassic World, entonces solo hay un lugar donde pudieron haber estado ocultos: la sección restringida. Pues debemos recordar que ADN de ambos especímenes fue usado para crear a la Indominus Rex, por lo que no suena nada descabellado que estos dos ejemplares hayan existido con anterioridad en Jurassic World. Pero incluso estos dos titanes palidecen frente a los verdaderos candidatos a ocupar la sección restringida. Lo que abordaremos a continuación podría volarte la cabeza. Se ha discutido acerca del esqueleto de Spinosaurus exhibido en Jurassic World. Si bien el paradero del Spinosaurus hasta el día de hoy es objeto de debate, ya que algunos consideran que el espécimen que vemos en Campamento Cretácico es el mismo de la tercera entrega. Sin embargo, esta explicación no termina de convencer a todos los fans, y lo que tratamos de aclarar no es esto. Independientemente de cuál haya sido el destino del Spinosaurus, cabe la posibilidad de preguntarnos qué pasaría si el esqueleto que vemos en Jurassic World pertenece a un Spinosaurus distinto al que conocemos. La idea no es tan loca como parece. Considerando la obsesión del Dr. Henry Wu por reconstruir criaturas mejoradas, es plausible que haya intentado recrear al Spinosaurus con un nuevo enfoque genético para integrarlo al parque. Además de que el esqueleto mostrado en Jurassic World tiene diferencias significativas con el tamaño y características físicas del Spinosaurus de Jurassic Park 3, por lo que este esqueleto podría pertenecer a un espécimen que quizá no sobrevivió a la etapa de desarrollo, o fue considerado demasiado inestable para exhibirse.
un fracaso oculto, una sombra entre vitrinas. Y si esto realmente fuera un intento por traer de vuelta nuevamente a un depredador de semejante calibre, ¿qué más estaban intentando crear en la oscuridad? Porque lo cierto es que el Spinosaurus no fue el último experimento de su clase. Lo que sigue supera todo lo conocido. Dentro del núcleo biotecnológico de Jurassic World se ocultaban una de las mayores transgresiones científicas de la era moderna, la hibridación genética deliberada de dinosaurios. Sabemos que Masrani Global operaba con un discurso de innovación responsable, pero esa fachada ocultaba un laboratorio donde la ética fue sustituida por ambición. El caso más conocido es, por supuesto, el de la Indominus Rex, un híbrido de múltiples especies cuyo ADN incluía, según algunas teorías, hasta componentes humanos. Pero lo que muchos ignoran es que la reina indomable no fue un caso aislado. En una de las pantallas del laboratorio de Henry Wu, se alcanza a ver brevemente otro experimento, el Stegoceratops, una amalgama entre Stegosaurus, Triceratops y otras especies aún no identificadas públicamente. Esta criatura fue concebida para aparecer en una escena eliminada de Jurassic World ubicada en el sector 5, también conocido como la sección restringida. El motivo por el cual la escena fue eliminada es revelador. Los productores consideraron que mostrar otro híbrido podría restarle impacto al Indominus, pero su presencia quedó confirmada en el arte conceptual y en los archivos del laboratorio que podemos ver en la cinta. Eso nos lleva a una conclusión inevitable. Henry Wu ya llevaba años trabajando en líneas paralelas de híbridos, mucho antes de la Indominus, y la confirmación viene que entre todos ellos hay uno que destaca por su brutalidad, su inestabilidad y su potencial catastrófico, así como una de las apariencias más retorcidas y horribles que podemos ver en un dinosaurio, el Scorpius Rex. El Scorpius Rex, código E750, fue un experimento anterior a la Indominus, mantenido en secreto incluso para Simon Masrani. Wu lo consideraba su verdadero primer híbrido funcional, pero su comportamiento errático, su apariencia deformada y su biología fuera de control lo convirtieron en una amenaza inaceptable. Se ordenó la destrucción del espécimen, pero Wu en cambio lo congeló en criostasis y lo ocultó en los túneles subterráneos del parque. Su ubicación, por supuesto, la sección restringida. Pero esta no fue la última vez que Henry Wu desafió los límites de la biología, porque lo que vino después fue aún más peligroso. La presencia de la Indominus Rex, el desarrollo del Stegoceratops, la creación del Scorpius, dan lugar a pensar, ¿y si aquella abominación que al día de hoy no es canon, estuvo realmente presente en el área restringida como un proyecto ultra secreto? Aquella abominación llamada Doomsday Rex. Con la presencia del Distortus Rex en la nueva entrega, no sería extraño pensar que antes de él, los científicos del parque cometieron otro error, un error llamado Doomsday Rex. Si bien la criatura no es canon, hay muchas similitudes con el nuevo mutante de Jurassic World Rebirth. La posibilidad siempre está abierta. Quizá el Doomsday fue el segundo intento fallido para intentar crear nuevas hibridaciones o darle nuevas características a los dinosaurios, y para borrar y olvidar al horrible Distortus Rex. No todos los horrores ocultos en la sección restringida fueron híbridos. Algunas amenazas eran completamente naturales, y precisamente por eso, aún son más letales. Uno de los casos que se ignoró, y casi pasó desapercibido, pero que al mismo tiempo es tremendamente revelador, es el del Deinosuchus. Este reptil colosal, antepasado de los cocodrilos modernos, no aparece en Jurassic World. No hay registro público de su existencia en la isla, no hay jaula, atracción, ni mención alguna en los mapas turísticos. Sin embargo, sabemos que estuvo allí. Durante Fallen Kingdom, en medio de las ruinas ardientes de Isla Nublar, se observa claramente un cráneo fósil de Deinosuchus. La ausencia total de referencias en el parque indica algo claro. El Deinosuchus nunca fue parte de las atracciones públicas. Fue mantenido al margen, probablemente por su tamaño, su agresividad y la dificultad de contenerlo. Era, en otras palabras, demasiado peligroso para mostrarse, pero la evidencia no termina ahí. Los registros genéticos de InGen muestran que su ADN fue utilizado en la creación de varios híbridos, es decir, no solo existió en Isla Nublar, su material biológico fue extraído, conservado y manipulado. El Deinosuchus fue una criatura real, viva, letal, y fue mantenida lejos de los reflectores, un depredador acuático ancestral encerrado en la sombra.
La sección restringida no solo era un espacio oculto, era un pozo profundo, donde la ciencia dejaba de responder ante el público y solo obedecía a sus propios impulsos. Entre los rumores más persistentes sobre la sección restringida, existe uno particularmente inquietante, uno que no se basa en imágenes filtradas ni esqueletos enterrados, sino en una posibilidad biológica tan fascinante como aterradora: la titanoboa. Oficialmente, no existe ninguna evidencia concluyente de que esta serpiente prehistórica haya sido traída a la vida en Jurassic World. No la vimos en películas, no hay restos, ni jaulas, ni registros. No obstante, su presencia se ha hecho notar a través de videojuegos como Jurassic World The Game o Jurassic Park Builder. Esos videojuegos están inspirados en la franquicia, pero no forman parte del canon oficial. Sin embargo, como podrás ver, la idea de su existencia en la zona restringida no surge de la nada. Sabemos que el ADN de serpiente fue utilizado en la creación del Indominus Rex y del Scorpius Rex, otorgándoles la capacidad de percibir firmas térmicas, al igual que algunas especies modernas de víboras. En el oscuro laboratorio de Wu se observa una serpiente viva en uno de los terrarios, un detalle menor, o una pista de que Wu ya experimentaba con reptiles de sangre fría con propósitos específicos, lo que nos pone a pensar: ¿y si eso era solo el primer paso? ¿Y si en algún rincón del laboratorio existe un proyecto para recrear o incluso mejorar a uno de los depredadores más grandes del Paleoceno? La titanoboa fue una serpiente capaz de superar los 13 metros de longitud y aplastar cocodrilos con la fuerza de su musculatura. En un parque de atracciones familiar, esta criatura sería una pesadilla logística. En un recinto cerrado, un error de diseño fatal. Pero si Wu fue capaz de desarrollar un híbrido con implicaciones militares, ¿qué nos hace pensar que evitó experimentar antes con criaturas del pasado, como ya lo había hecho desde las primeras entregas? No hay pruebas definitivas, pero las implicaciones están allí, y aunque la lógica nos dice que jamás se llevó a cabo, el historial de Jurassic World nos recuerda que, si pueden hacerlo, probablemente lo intentarán. Siguiendo con la idea de que se ocultaban más especímenes en el parque, está el Tarbosaurus. Aparece brevemente en el especial de Campamento Cretácico. Pero lo que más llama la atención es una pintura de esta especie, que también puede verse en Fallen Kingdom, insinuando que su presencia fue real. Se dice que solo se clonó un ejemplar, nunca fue mostrado al público, por su agresividad, tamaño, ferocidad, o simplemente porque no daba la confianza suficiente para que éste fuera puesto junto con personas. Durante los eventos del parque, logró liberarse, construir un nido y desaparecer entre la selva de la isla nublar. Su destino es incierto. Algunos relatos afirman que fue derrotado por Rexy, otros sugieren que escapó o murió en la erupción del monte Sibo. Sea como sea, su ausencia en los registros oficiales confirma lo que ya sospechamos. El Tarbosaurus formó parte del proyecto oculto, y su historia se esfumó con el silencio de la Tierra. Pero los horrores de Jurassic World no se limitaban a la superficie, también acechaban en las profundidades. Una pregunta inevitable nos alcanza al final de este recorrido. ¿Era el Mosasaurus el único reptil marino creado por InGen? Oficialmente así fue presentado, una atracción colosal, única, majestuosa, el reptil marino definitivo. Pero si algo hemos aprendido del historial de Masrani Global, es que la versión oficial rara vez es toda la verdad. Sabemos que el Mosasaurus fue una criatura extremadamente costosa de mantener. Su recinto, su alimentación, su crecimiento acelerado. Cada aspecto de su existencia implicaba una inversión que, en un mundo corporativo, exigía resultados. ¿De verdad creemos que se detuvieron en solo la reproducción de una especie marina? Sería ingenuo asumirlo, sobre todo sabiendo cómo operaba InGen bajo el mando de Masrani ahora. Presión de inversionistas, intereses militares encubiertos y una obsesión creciente por superar los límites de la ciencia. Si ya habían probado que podían domesticar un depredador marino, ¿por qué no seguir avanzando? No hay pruebas directas de esto, no hay fósiles o registros abiertos, pero hay una constante en toda esta historia. Si podían hacerlo, lo intentaron. La sección restringida fue más que una zona vedada. Fue un símbolo del precio que tiene desafiar a la naturaleza sin asumir sus consecuencias. Un mausoleo de experimentos ocultos, depredadores fallidos y vidas que nunca debieron existir. Y si algo nos queda claro, tras explorar sus rincones, es que los verdaderos peligros de Jurassic World no estaban a la vista del público, estaban bajo llave, esperando.
y tal vez muchos de ellos aún lo estén. Solo el tiempo y el cine nos dirán cuáles de estos horrores regresarán del abismo.